Hola, bienvenidos a ¿Por qué somos como somos podcast? Un espacio para vernos y conocer las razones de nuestra forma de ser. Soy Ángel Medina y te invito a ver nuestro primer capítulo. En este episodio vamos a hablar del poder, pero antes te invito por supuesto a que nos sigas en nuestro canal y por supuesto a que nos sigas en las distintas plataformas del podcast. Pero esta vez vamos a hablar del poder. ¿Cómo vemos el poder? Quizás muchas personas en el mundo y en la vida anhelan poder. ¿Y qué significa esto? Pues significan ser un gran empresario, significan ser un gran artista o simplemente el anhelo de tener un cargo público o estar en la palestra y que todos puedan estar bajo los ojos de todos, están en la mirada pública. Quizás muchas personas en el mundo anhelan eso. Y quizás la mejor muestra o la mejor forma en que se proyecta ese poder es a través de los cargos. Es muy fácil reconocer, por ejemplo, el poder en un presidente de la República. Y eso estamos hablando en los cargos políticos, alguien que ejerza un cargo de gobernanza local. Es muy fácil reconocerlo allí. Como también es muy fácil reconocerlo en aquellos que ejercen cargos internacionales. Es muy fácil reconocer que el secretario general de las Naciones Unidas, por ejemplo, es una persona que tiene poder. O alguien que esté en un organismo internacional o lo represente, es una persona que tiene poder. Pero también lo podemos ver en un empresario. Alguien que sea el dueño de una gran compañía o el CEO de una gran empresa, también representa el poder. Y quizás en los últimos tiempos, la fama también es un poder. También significa una muestra clara del poder. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver cuál es la imagen de ese poder, o sea, cómo se manifiesta ese poder tiene algunos elementos que nos hacen reconocer a la persona poderosa. Por ejemplo, la silla. Y cuando uno dice la silla, es la silla del cargo, donde se sienta la persona. Bien sea en el trono, como hacían los reyes, o en el escritorio del jefe, como pasa en muchas compañías, o también en la silla del cargo de presidente o en la silla de cargo de alcalde. Esas son las sillas que están dispuestas para esa persona de poder. Pero esa imagen también no solamente está en la silla, está en que la persona de poder siempre está rodeada de otras personas. Es decir, tiene un equipo, tiene todo un andamiaje que acompaña su vida diaria, que acompaña lo que hace en todo momento. Eso implica seguridad, implica asistentes, implica gente que trabaja con él, implica staff o gabinetes de gobierno o implica juntas directivas que lo acompañan. Porque esa persona de poder, la imagen es que prácticamente nunca está sola. Además, esa imagen de poder viene acompañada con el acceso. Las personas poderosas cuando más poder acumulan, pues más difícil es acceder a ellos, o es más complejo. Tienes que hacer cita, tienes que hablar con su asistente, tienes que escribirle un mensaje para ver si él te contesta. Es decir, no es como cualquier persona que tú le escribes un correo, un WhatsApp y él se encuentra contigo y se toma un café. No pasa así en las personas cuando están en el poder. Ahora, es verdad, esta imagen la hemos visto y quizás muchas personas anhelan el poder. Ahora, ¿cómo nosotros, los latinoamericanos, y este es un podcast dirigido a los latinoamericanos, vemos el poder? Y lo primero que tenemos que reconocer es una característica sobre esto. Lo miramos como aquello que pertenece a unos pocos, aquello que quizás es una clase de poderosos que forman parte de una élite. Y eso lo hace básicamente la población en general. Siente que el poder es algo que está muy por encima de él y por tanto está muy distante. Y esa es la primera de las características del poder, como lo vemos al menos en América Latina. Lo vemos como algo que está lejos, como algo que pertenece a unos pocos y que por tanto no tiene una relación directa conmigo como ciudadano. Pero además lo vemos como algo grandilocuente, algo grandioso. Es algo que está allí, que es superior, que tiene una estructura y que se presenta con mucha fuerza. Y esa es para nosotros la mejor representación de cómo es el poder en nuestra región. Lo segundo es que vemos siempre a la persona poderosa como un hecho de la reivindicación histórica. ¿Qué queremos decir con esto? Que no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre una persona poderosa te refiere a su historia de vida.
Muchos dicen, es que yo vengo del sector popular, yo vengo de las clases más bajas, yo fui pobre y poco a poco me fui labrando mi historia para llegar al puesto donde estoy. Yo vengo de un sector humilde y con mucho esfuerzo logré alcanzar este puesto de poder. Pero también tienes la contraparte, que te dicen, bueno, es que yo pertenezco a la clase que toda la vida ha gobernado este país o toda la vida ha estado frente a esta empresa. Yo soy la tercera generación de empresarios de mi familia, o yo me merezco estar aquí porque toda mi familia y toda mi historia o el legado que tengo ha permitido que yo esté aquí. O sea, eso es como una visión de reivindicación personal. Pero también está el tema de aquellos que dicen, bueno, yo llegué al poder porque lo luché, porque peleé por él, porque estuve todos los días bregando de manera constante para lograr la posición que hoy tengo. Entonces, para los latinoamericanos, el poder es algo que se accede por medio de una especie de sacrificio, por medio de una especie de entrega total personal al hecho de conquistar ese poder o conquistar ese espacio o conquistar ese cargo. Y quizás esa es la segunda de las cosas que vemos recurrentemente en nuestra América Latina. Pero hay un tercer elemento de esto. Para los latinoamericanos no se accede al poder, el poder se conquista. Y son dos cosas distintas. Tú no, a diferencia de quizás otras sociedades, que el poder se accede, tú llegas, ejerces tu exposición de poder con una responsabilidad y luego sales. Pero como estamos hablando de que esto es parte de una historia personal, entonces el poder se conquista, no se accede. Y ese es quizás el tercer elemento. ¿Qué implica eso? Que cuando tú conquistas algo, entonces empieza el tema de yo lo conquisté, yo logré llegar a esta posición de poder. Y por tanto ese yo hace que el poder sea algo como que tú te ganaste y ahora es tuyo. No es que te lo delegó alguien, es que ahora es tuyo y te pertenece. Hay como una especie de sentido de propiedad sobre ese cargo que ostentas o sobre esa posición que tienes. Y eso hace que si es tuyo, es muy difícil pensar en que en algún momento vas a salir. O peor aún, piensas que cuando salgas de ese cargo te van a arrebatar lo tuyo. Y eso hace muy complejo todo el tema, por ejemplo, en nuestra región, de la alternabilidad. Hace muy complejo todo el tema de que la gente crea que eso es suyo, que eso se lo ganó y que no se lo delegó a alguien o que no le dieron la responsabilidad a alguien. Y el otro elemento de esto, de que esto tú accedes o tienes el poder y tomas el poder y no accedes a él, que es tuyo, es que el poder está para ayudar. ¿Y qué quiero decir que está para ayudar? Todopoderoso siempre dice, yo te voy a ayudar. Y la verdad es que el poder no está para ayudar, el poder está para ejercer las responsabilidades que implica el cargo que tienes. Y esas son dos cosas distintas. Pero en nuestra región, muchas veces el poderoso, como el poder es de él, siente que te está ayudando con su poder a ti. Y eso es muy distinto a pensar que es que esto es una delegación que yo tengo una responsabilidad de ayudar a las personas, de resolver los problemas de las personas. Entonces, vean la diferencia entre yo te ayudo o yo tengo la responsabilidad de hacer lo que estoy haciendo y hacerlo de la mejor manera. Ahí hay dos grandes diferencias. Pero esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto y cuáles son los grandes problemas que nos trae esto para nuestra sociedad? Uno, el tema de sentir que el poder es una propiedad, que el poder es tuyo. Y eso lo hemos visto y lo estamos viendo todavía en nuestra región, cuando gente que llega al poder no se quiere salir. En el día 1 ya está pensando en cómo hacer para no irse del poder, desde el día 1. Cómo está pensando cómo hacer para que no venga alguien a ocupar su cargo. Y eso es un problema, porque eso genera el sentido de lo que hablamos anteriormente, el sentido de que esto es mío, el poder es mi propiedad, yo me lo gané. Y eso genera un grave problema, sobre todo, para la posibilidad de que venga otro a ocupar ese poder. Porque ese otro va a tener que luchar contra mí, no hacer una competencia contra mí, sino luchar contra mí para poder llegar al cargo que yo tengo. Y esto, además, viene cargado con algo que es muy fácil de ubicar en cualquier región de América Latina, que es el personalismo. Yo soy la institución, yo el poderoso, soy quien representa a determinada empresa o soy quien representa a determinada institución pública y por tanto más importante es mi cara que el nombre de la empresa o el nombre de la institución. Más importante es lo que yo diga y deje de hacer que lo que la institución sirva o no sirva. Entonces eso se llama personalismo y eso es algo que vemos todos los días en nuestra región. Gente que llega al poder y cree que como es dueña de ese poder, pues es la reencarnación viva de esa institución. Él, su historia y su persona es la institución y no es así. ¿Cómo rompemos esto? Y es parte de lo que queremos en este podcast.
Lo primero es reconociendo nuestros derechos. Si nosotros entendemos que somos ciudadanos y que las personas no conquistan el poder, sino que acceden porque nosotros les permitimos que lleguen a esos cargos, por supuesto que vamos a comprender de manera distinta que el poder no es algo distante, sino es algo que nosotros dimos, una parte de nosotros que entregamos para constituir eso. Y por tanto no es algo que es ajeno a nosotros, ni es una élite, es parte de nosotros. Lo segundo es entender que en el caso de la democracia, no solamente de la democracia de los países, de la democracia de las instituciones, no solamente se trata de votar o participar, es mucho más. Es que te consideren, es que tengas participación, es que tengas la posibilidad de expresar tus ideas, es que tengas la posibilidad de ejercer tus derechos. Y por último, creo que lo más importante, es generar cada día más y mejores espacios para que el poder se encuentre con la gente o para que la gente pueda acceder a los espacios de poder. Quizás estas son algunas de las cosas que nos hacen comprendernos por qué somos como somos. Soy Ángel Medina y este es nuestro podcast para toda Latinoamérica.